Estamos de vuelta con todos ustedes en el tema principal y bueno, pues fíjense que vamos a abordar una situación que es muy seria y de repente lo tomamos a veces a burla, hacemos juegos, etiquetamos a las personas que padecen TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y muchas veces no sabemos ni siquiera a lo mejor que lo estamos padeciendo o que otra persona muy cercana lo está padeciendo y entonces empezamos así como de ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? ¿Qué te sucede? Como que no sabemos tratarlo de manera correcta. Y para abordar este tema lo haremos con el doctor Héctor Pimentel. Él es psiquiatra a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. Hola, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio y gracias por abrir un espacio a la salud mental. Efectivamente, es muy importante. Nosotros tratamos de abordar diversos temas, ¿no? Porque si tenemos este conjunto, este triángulo completo, estaremos viviendo mejor. Doctor, ¿qué son los trastornos obsesivos compulsivos? Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno psiquiátrico en el cual se presentan dos tipos de síntomas centralmente, las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones se definen como pensamientos, ideas o incluso imágenes que llegan a la mente de la persona. La persona se resiste a pensarlos porque le generan ansiedad, pero aparecen esos pensamientos, ideas, imágenes. Y encuentra una manera de disminuir la ansiedad que estas ideas le provocan realizando algún tipo de acto, ya sea ejecutar un acto motor, lavado de manos, regresarse por un camino, o un acto mental, contar hasta el 100, rezar, contar 3 veces 33, etcétera, bajo reglas que el mismo paciente o la persona que lo padece se pone, ¿no? Y esta alteración pues genera muchos problemas a lo largo de la vida, ¿no? Básicamente ese es el trastorno obsesivo compulsivo. De ahí pues hay diferentes manifestaciones, ¿no? Diferentes tipos, el de limpieza y contaminación, donde la idea que se viene a la cabeza es la de que los gérmenes pudieron haberme contaminado por tocar esto, lo otro, etcétera. Y la compulsión que me va a disminuir esa ansiedad es lavarme las manos, pero no un lavado de manos convencional, sino bajo ciertas reglas que la persona se impone, ¿no? Como restregarme las manos 33 veces y hacerlo 3 veces, si soy interrumpido tengo que volver a empezar. Hay otros tipos como el de orden y simetría, que todo esté ordenado, simétrico, el de duda, el de que aunque estén seguros de haber cerrado, por ejemplo, la llave del gas, regresen aunque ya hayan llegado al trabajo para comprobar lo que en el fondo ya sabían que si habían hecho, que era cerrar la llave del gas. Hay otros tipos de TOCs donde llegan las ideas o imágenes desagradables con un contenido violento o blasfemo, incluso hay un tipo de toque hacia lo religioso también, donde el sujeto, la persona, dice, pero yo por qué me imagino, no sé, cosas muy desagradables de que le pego a mi mamá, que balaceo a mi mamá, o voy a la iglesia, algunos ¿no? Pacientes van a la iglesia y se imaginan cosas blasfemas en las imágenes religiosas o de la religión que tengan. Entonces, ellos saben que no son así, que eso no lo quieren pensar, pero no pueden dejar de pensarlo. Entonces eso les genera muchísima ansiedad. Y a veces en el caso de los niños, por ejemplo, que no saben qué pasa, o en los adolescentes se mantiene el toque en secreto y a veces se tarda hasta 5 años llegar con el especialista que pueda atenderlos y mientras son 5 años pues de mucha ansiedad, de vivir como de manera desagradable. El TOC no es privativo de los adultos, existe el TOC pediátrico, ¿no? En niños, en adolescentes y en la etapa adulta. Más o menos el TOC le sucede entre el 1 y al 4% de la población. En México más o menos andamos en el 2,6% y en niños hasta 2 a 4%. Ahora, doctor, estos TOCs eh, los, los heredamos, cada persona ya nace con ellos. ¿Hay algún evento que detone algún TOC? Mira, el TOC y muchas cosas que suceden en salud mental son un equilibrio que se tiene que mantener entre tu genética, tus rasgos personales, ¿no? Heredados y el medio ambiente, ¿no? Si hay un TOC donde principalmente el que empieza a edades más tempranas se relaciona más con padres que también son portadores de TOC,
Sin embargo, solo se hereda el riesgo, no se hereda tanto una sentencia de que si papá o mamá tienen TOC, en automático tú vas a tener TOC. Se hereda el riesgo y sí se eleva. Y muchas veces ya está esa predisposición genética y llegamos a un punto donde pasa un evento desagradable, ¿no? Traumático, estresante muy grande, y ese puede ser el punto de quiebre para que lo que ya estaba heredado se empiece a manifestar. No hay específicamente un tipo de trauma o de estrés que digamos, si te sucede esto, vas a tener muchas posibilidades de desarrollar TOC. Más bien es le llamamos modelo de diátesis estrés, donde se irrumpe este equilibrio entre tu herencia y los factores ambientales que te puedan suceder de manera estresante. Claro. Las supersticiones, doctor, ya ves, no pases debajo de una escalera y es que si se rompe Ujú. tal cosa, entonces ya me va a pasar esto. ¿Las supersticiones tienen que ver algo con los TOCs? Sí, no necesariamente que la superstición es en automático un síntoma de TOC, pero hay obsesiones muy parecidas a una superstición, ¿no? Donde, por ejemplo, no sé, cosas a veces que son absurdas incluso para el propio paciente, que dice, es que siento que si piso la línea que divide los mosaicos de la casa, se va a morir mi abuelita, por ejemplo, ¿no? Pero yo sé que no hay un fenómeno directamente que porque yo pise la raya se pueda morir mi abuelita, yo lo entiendo, yo lo sé, pero no puedo resistirme porque me entra la duda de, ¿y qué tal si yo lo pude haber evitado, etcétera? Entonces, sí, de alguna manera algunas supersticiones se parecen o son como una manifestación del TOC. Sin embargo, las supersticiones son, pues no siempre andamos pasando por debajo de una escalera, ¿no? Pero rayas en el piso es muy común que suceda, o tener que cerrar 3 veces la puerta, etcétera, ¿no? Y Claro. sí, tiene este pensamiento absurdo de que puede alguien ser El que lastimado si yo no puede llevo a cabo llegar eso. a suceder alguna situación. Doctor, ¿le parece si vamos a invitarlo a usted y al auditorio a que veamos estos sondeos que realizamos para ver qué opina la gente? Perfecto. No, pero me gustaría saber cómo puedo identificar a una persona con, no sé, con este tipo de trastorno o cómo saber cuáles son las características para poder tratarlo. Tengo entendido que un TOC es un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, a varias personas. Creo que yo también tengo algunos. Em, Tocarme la nariz. Bueno, es que no sé, ¿no? Pero desde mi punto de vista, no es diagnosticado ni nada, pero desde mi punto de vista es como tocarme mucho la nariz o rascármela. Y fíjese, doctor, como pudimos observar con estas personas que participaron y agradecemos en los sondeos, como que te imaginas, ¿no? Hay veces que hacemos actos repetitivos, pero ¿hasta cuándo es ya un TOC? Mira, el punto principal para determinar cuando una conducta sobrepasa lo normal y llega a lo patológico es en el momento en el que ya me genera malestar o no me permite hacer mis cosas. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo la duda sensata de que pude haber no cerrado la llave de gas y me regreso. Hasta ahí esa conducta pudiéramos considerarla normal. Pero si mis dudas, ¿no?, son constantes y yo tengo la seguridad en el fondo y empieza a estorbarme en la vida, por ejemplo, ya llegué a mi trabajo que está a 40 minutos de la casa y me regreso todos esos 40 minutos para asegurarme de que cerré la llave del gas, entonces voy a llegar tarde al trabajo, ¿no? Se plantea que las personas con TOC llegan a perder mínimamente 1 hora al día en tener que rectificar, por ejemplo, los que tienen que comprobar, ¿no? O hay veces que los niños pueden jugar a no pisar raya, ¿no? Pero no hay ese contexto de que si la dejo de hacer, pasa algo. Entonces, la persona con TOC, si no hace en ese momento la conducta, va a empezar a experimentar muchísima ansiedad, ¿no? Y va a terminar cediendo a hacer lo que la compulsión. Entonces, el primer paso es, ya me genera malestar, o sea, yo me siento mal, genero mucha ansiedad con eso. Dos, me estorba en realizar mis actividades, llego tarde, me tengo que regresar, no sé, las demás personas se me quedan viendo como diciendo, qué le pasa a esta persona, etcétera. O sea, ya empieza a interferir con mi vida. En ese punto, definitivamente es un trastorno, ¿no? Así es. Hoy, Y hay, ok.
Ajá, No, no, no. perdón, ¿Sabe qué, interrumpí. doctor? Es que mire, yo le iba a preguntar, porque justamente el tema es eso, ¿no? Que a veces etiquetamos o Ujú. tratamos de manera despectiva a una persona que está padeciendo un TOC y muchas veces como que no sabemos qué tanto sufre o qué tanta ansiedad siente esa persona. ¿Cómo debemos, bueno, son dos cosas, cómo debemos tratar de manera asertiva a una persona con la cual convivimos y tiene un TOC? Y también cómo poder ayudar, ¿no?, a esta persona que los está sintiendo. Ok, mira, lo primero es entender que el TOC es una enfermedad a nivel del cerebro, ¿no? Hay algunas estructuras que se llaman corteza prefrontal y las conexiones con otras partes del cerebro que se llaman ganglios basales, tálamo, etcétera. Bueno, entender que si esa alteración se presenta no es voluntario, o sea, no es algo que el sujeto pueda tener en control, o al menos mientras no se trate, pues va a ser difícil que lo tenga en control. Entonces, lo primero es entender que esa persona está padeciendo una enfermedad y que esa enfermedad no es voluntaria y tampoco se quita con porras de échale ganas, ya quédate quieto, no hagas esas visiones, no va a pasar nada, ya te lo expliqué, etcétera. No, eso es lo primero, entenderlo. Segundo es pues acudir con un profesional de la salud mental, ¿no? Afortunadamente existen tratamientos para el TOC, se dividen en dos, ¿no? En recibir el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Una psicoterapia y el tratamiento médico, ¿no? Que lo otorgaría un psiquiatra en el caso de los adultos o un paidopsiquiatra en el caso de los niños y adolescentes. Entonces, yo creo que la principal situación aquí para ayudar a alguien es no estigmatizarlo, ¿no? De que está loco o ese tipo de cosas peyorativas, entender que no es voluntario, que es algo que si la persona pudiera elegir no tener, elegiría no tener porque por lo que manifiestan los pacientes es vivir muy feo, ¿no? Entonces, eso es lo primero y buscar ayuda, ¿no? Y ya que buscamos esta ayuda, doctor, cuando ya hablamos con el especialista, ¿el TOC tiene cura o solamente se va manteniendo? Mira, es un poquito inconstante la evolución, ¿no? Hay personas que alcanzan una remisión, hay personas que alcanzan una mejora significativa, pero tienen que seguir en el proceso farmacológico, por ejemplo. En el caso de los niños, por ejemplo, de los que debutan en etapas de infancia y adolescencia, usualmente solo permanecen en la edad adulta aproximadamente un 60%, ¿no? En general, cuando aparece en la edad adulta, es una condición que va a permanecer pues muchísimo tiempo, si no es que siempre, pero que tiene fluctuaciones, o sea, con un tratamiento, con comprender mi enfermedad, un proceso de psicoterapia, tomándome mi medicina, puede llegar a remisiones muy largas donde prácticamente esté yo libre de síntomas, ¿no? Por eso es tan importante reconocer el trastorno para saber que yo puedo tener un poco más de injerencia sobre el control de mis síntomas, pero esto ya es con un proceso de tratamiento, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, pues lo más importante será atender esta situación, acudir con los especialistas para tener el tratamiento adecuado. Doctor Héctor, le agradecemos, Héctor Pimentel, le agradecemos muchísimo el hecho de que haya estado con nosotros y nos haya acompañado esta mañana y que tenga muy buen día. No, igualmente, muchas gracias Gaby por esta oportunidad de difundir la salud mental. Recordemos que sin salud mental, pues no hay salud, ¿no? Entonces, pues agradecer nuevamente Al a ti y a contrario, todo el muchísimas auditorio. gracias a usted, doctor, que le vaya muy Hasta bien. luego. Muy Gracias. bien, Gaby. Nosotros Gracias. vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve y continuamos con más aquí en Vive Mejor.